Sociedad Paranormal. Advertencia. El siguiente programa puede contener material que puede herir susceptibilidades. Se recomienda solo para mayores de edad. Si usted es muy sensible, absténgase de escucharnos. Hoy en Asesinos en Serie. Bien, el día de hoy continuando con la serie de Asesinos en Serie, valga la redundancia, continuamos con Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. Vamos a iniciar con la historia de este señor, algo enfermo. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957 y su muerte fue en Valledupar, Cesar, el 12 de octubre del 2023, este año. Este hombre fue un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, o entre otros apodos. Continuando con toda la historia de este señor, pues los padres de este señor son Miguel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos. Él fue pues vendedor ambulante y pues asesino en serie, prácticamente uno de los peores de la historia, uno de los peores de la historia reciente. Los cargos criminales que se le han imputado o se le imputaron a este señor son secuestro, violación, tortura y homicidio, también robo de identidad. También pues se le condenó en un principio a 1853 años y 9 días. Luego vamos a ahondar un poco más al fondo sobre esto. Ahora, según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción y 1 en apelación y 1 está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, entre ellas 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más entre niños y adultos, pues especificando más niños. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela, en épocas cuando se encontraba escapando de la justicia. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. En 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años, es algo irrisorio, por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. En algunas ocasiones las leyes de algunos países dan hasta tristeza. A Garavito le figuraban múltiples delitos como acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Además presentaba 48 condenas en Colombia. También fue condenado a 22 años de prisión en Ecuador por delitos sexuales. Padecía de trastornos antisocial de la personalidad y muchos de los crímenes que cometió involucraban pedofilia, sadismo, mutilación, psicopatía, necrofilia y rituales satánicos.
Además, siempre llevaba consigo un registro donde anotaba todas y cada una de sus víctimas. Hágame el favor, este señor era un enfermo total. Su vida estuvo documentada en varios programas de televisión. Aparece pues en el programa más reconocido en el que apareció, pues se llama Rastro de un asesino, emitido por Discovery Channel. Si no lo han visto, pues ya saben, el morbo gana. Describe pues su vida, las víctimas y sus confesiones. Pues también es citado en la historia del monstruo de las Cañaduzales de Manuel Octavio Bermúdez, y pues en muchos programas más, y se ha hablado de él, ha tenido muchísima atención mediática. Se encontraba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacua, donde cumplía su condena hasta su muerte en el presente 2023. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia y padecía cáncer de ojo. Murió este 12 de octubre del año 2023 a la 1 p.m. en la Clínica Nuevo Santo Tomás del Caribe en Valledupar, como consecuencia de las afectaciones de salud, según declaraciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en Colombia. La muerte, o pues el motivo de la muerte, parece ser que fue por el cáncer que sufría en su ojo. Vamos a pasar a la biografía, o una parte pequeña de la biografía de este sujeto. Luis Alfredo Garavito Cubillos, pues como indiqué anteriormente, nació en Quindío el 25 de enero del 57, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos, hijo mayor y segundo de 7 hermanos. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Garavito alegó que su padre era un adúltero, borracho, machista, y siempre fue muy estricto. Muchas de las veces fue abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia. Describió también a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado, ya que pues esto pues lo describió cuando era niño, ¿no? Debido pues al conflicto armado en curso en Colombia, pues en esos momentos la familia se mudó a Celian, en el Valle del Cauca, en el norte del departamento. Antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria, estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola en el corregimiento de Celian. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, la pareja frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Aquí ya encontramos pues un gran motivo por el cual este sujeto también se le empieza a torcer el tornillo, o se le empiezan a caer los tornillos de la cabeza para ser tan psicópata. Luego, posteriormente, comentó que tuvo la desgracia de pertenecer a una familia que se la pasaba el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. En resumidas cuentas, groserías. Alegó haber sido atado a un árbol a los 6 o 7 años y golpeado con un machete. También de haber sufrido otros abusos, como ser agredido con un palo macizo durante varias horas, y varios de estos abusos se dieron por intentar defender a su madre, a quien Manuel golpeaba durante el embarazo. Bueno, ya tuvimos un pésimo ejemplo de padre desde pequeño. Entonces ya vamos a uno de los detonantes uno de los posibles detonantes para que él fuera así de psicópata, de loco, de cómo fue, es esto. Bueno, se sabe que fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad. Él especuló que también su padre, en alguna vez, pues mientras dormía, él llegó pues de pronto a tocarlo en alguna ocasión. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos por su mismo padre, de quien según él
nunca tuvo nunca recibió una buena palabra para él, y únicamente pues traía a su hijo con él pues por motivos laborales, para hacer mandados, recados, como se diga. También asistía a la escuela Simón Bolívar en Celián, y al principio era colaborador y alegre, pero con frecuencia otros niños lo ridiculizaban e intimidaban, y los maestros de Garavito notaron que su deseo de aprender entraba en conflicto con su extrema frustración por su incapacidad para comprender algunas materias. Aquí tenemos pues también que él fue víctima de bullying y pues de matoneo en el colegio cuando era pequeño. Entonces pues también, o sea, no, en cierta parte no tuvo una buena vida cuando era pequeño, pero pues no estamos justificando que pues que sea así por ese tipo de cosas o esos detonantes. Ahora vamos con que sus compañeros en la escuela lo apodaban Garabato, debido pues a que tenía gafas y su naturaleza pues tímida con sus compañeros. Garavito se sentía inseguro de sus gafas y finalmente prefirió jugar solo en el recreo. Rápidamente pues hacía berrinches y reaccionaba violentamente hacia los otros estudiantes que le perseguían y se burlaban de él. A pesar de los violentos conflictos con sus profesores, no hicieron ningún intento de intervenir. Bueno, cabe resaltar que en esa época pues los profesores, tanto como padres o profesores, no se preocupaban por este tema del bullying o el matoneo, así como pues es como hoy en día. Entonces era mucho más común ver que se burlaran de los niños en las escuelas, en los colegios, y pues no pasaba nada, o pues ya tendría que ser muy grave el caso como para que se interviniera en ese sentido. Esto pues angustió mucho a Garavito, quien acumuló mucho resentimiento hacia su padre denigrante, y también acumuló mucha envidia hacia sus compañeros que tenían hogares estables o con lo que presentaban, digamos, padres amorosos y demás. Ya alrededor de 1968 dejó la escuela en quinto grado debido a la mala memoria y a la insistencia, de su padre en ganar dinero para mantener a la familia. Esto consternó muchísimo a Garavito, quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. En 1969, este sujeto supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso, durante las visitas de su padre a la tienda para pues vacunarlo. Afirmó que el vecino era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo también pues con una navaja de afeitar o morderle los genitales y las nalgas en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso. Bien, acá pues podríamos tener el detonante más grande pues para que digamos este personaje se volviera así, ¿no? La gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer incidente de este abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó 2 pájaros en frustración, lo que lo llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después. Ahora, después de apedrear a los pájaros, Garavito comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida. Luego acarició sexualmente a sus hermanos menores mientras dormían en múltiples ocasiones, también después de quitarle la ropa. Garavito alegó que abusó sexualmente de un niño de 6 años en 1969. Según quienes lo conocieron, Garavito se volvió muy retraído, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo.
Pues el abuso sexual del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en el año 1971 y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas y permanente incapaz de eyacular adecuadamente. Bueno, creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, Garavito también optó por ocultar sus experiencias de abuso sexual. Poco después de llegar a Trujillo, otro amigo vecino de la familia le mostró pornografía heterosexual. Debido a que Garavito respondió con disgusto, el vecino lo golpeó entre la maleza y antes de violarlo. Según lo que él contaba, en 1972 Garavito intentó agresiva y repetidamente iniciar relaciones sexuales con mujeres, pero estos avances siempre fueron rechazados. A través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción al mismo. Garavito, un joven rebelde, fue desalojado brevemente en 1972 después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años. Y nuevamente en 1973, un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. Afortunadamente el niño gritó y esto fue lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito en ese momento, quien afirmó que solo quería abusar ligeramente del niño. Hágame el favor. Tras el último incidente, Garavito fue reprendido por su padre Manuel por no elegir a una mujer. Bien, o sea, en vez de reprenderlo por haber hecho eso tan mal, lo reprende solo porque no era una mujer. Bien, o sea, aquí vemos que las cosas no van nada bien para este sujeto. Y pues ya vemos que desde su padre no hubo como una reprensión correcta por este tipo de acciones. Ahora, con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes, provocada por fuertes discusiones entre él y su padre Manuel, fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual, según el padre. O sea, el papá lo que más le preocupaba es que fuera homosexual. Bueno, y seguimos con que de joven Garavito comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas. Luego estudió marketing. A pesar de su nueva carrera, también comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes que aseguraban que gradualmente se escalaron a altercados físicos. Después de perder su trabajo, también Garavito trabajó como vendedor ambulante de objetos religiosos y también como trabajador migrante, desarrollando relaciones principalmente platónicas con varias mujeres a lo largo de su edad adulta. En 1973, cuando era joven, comenzó a trabajar en una plantación de café en Trujillo, enamorándose primero de una maestra de escuela y madre soltera llamada Luz María Ocampo Orozco, con quien luego asistió a los servicios masivos semanales. Y bueno, ella pues posteriormente sería su esposa. Muchas de las mujeres con las que se hizo amigo tenían hijos a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos. Además de ser un novio cariñoso cuando estaba sobrio, sus compañeros también lo describieron como amigable, y a pesar de tener su temperamento, él tenía pues digamos un temperamento notablemente violento. Sus ocasionales estados de ebriedad en los que pues prometía asesinar a su padre mientras que estaba borracho, Garavito también abusaba físicamente de sus novias, además de ser cada vez más celoso, controlador y menospreciador. Como esto todo dio como resultado, a menudo fue objeto de escándalos locales y murmuraciones en la ciudad, enfrentándose a repetidos desalojos por parte de sus compañeras en su vida posterior.
Bueno, Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión. También comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando pues una preferencia casi exclusiva por niños púberes debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros. Expresó su deseo de formar una familia en estado de alicoramiento. Garavito insistía en tener relaciones sexuales con sus parejas femeninas. A pesar de esto, sufría de disfunción eréctil y frecuentemente pues esto le causaba un dolor extremo, ya que a menudo lo llevaba a despotricar contra su familia. Desarrolló pues también gradualmente el alcoholismo y comenzó a participar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978. Garavito también se convirtió a la fe pentecostal, entre comillas, y trabajó como dependiente de una tienda, donde volvió a encontrar a su primera novia, Luz María, alejándose de su familia. Solo era cercano de su hermana mayor, Esther, quien lo evitaba debido a su alcoholismo. Garavito también sentía resentimiento hacia sus hermanos menores por defender siempre a su padre, quien en su opinión los había favorecido en gran medida en la infancia. Al mudarse a la ciudad de Armenia, Garavito consiguió un nuevo trabajo en una panadería local. Después de su frecuente asistencia a los servicios de la iglesia local, en los que pues con remordimiento se golpeaba el pecho entre oraciones, asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos y ocasionalmente también visitó psiquiatras antes de terminar su día frecuentando el Parque Valencia para contratar los servicios de prostitutas infantiles. Ahora vamos a su captura. La captura de este sujeto inicia el jueves 22 de abril de 1999. En una zona rural de Villavicencio Meta fue capturado cuando salía al final de la tarde de un potrero en la periferia de este municipio. Horas antes, Garavito había raptado a un niño menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un habitante de calle, afortunadamente, que se encontraba en la zona, escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir, y el habitante de calle liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo que le había ocurrido, se inició una búsqueda con una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares. También recorriendo pues toda la zona y haciendo barridos por todo el lugar. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano. Bueno, aquí también se denota pues algo de la inteligencia criminal de este sujeto, pues nunca dio su nombre real. Ahora, con este nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal abusivo sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución y provenientes de los 9 departamentos, incluyendo miembros del DAS, la SIJIN y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de medicina legal de Cali y asesor permanente de este equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal enmarcado por el equipo de Armenia, dirigido por el doctor Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir en otras secciones, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga, también Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal promotor de la investigación del fenómeno, y de la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso de Morera Liscano, permitieron establecer que ya se sabía que era el asesino serial y que también
ya que ya estaba capturado desde semanas atrás. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán indagan a Garavito, quien desconocía la investigación sobre sí, se cernía y pues tranquilo de la vida pensaba que no le iba a pasar nada, que iba a salir ileso de todo. Se le interroga sobre otros casos y la indagatoria, que duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado anteriormente, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, Valle del Cauca, los 3 niños de Génova, el caso de Tunja, el caso de Villavicencio, entre otros más. Terminada dicha indagatoria del CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento del hecho. En los meses siguientes, Garavito comenzó a narrar la secuencia de homicidios y a indicar la ubicación de los cuerpos aún no hallados. Recordemos que este sujeto siempre llevó un registro de todas sus víctimas, y pues eso también fue lo que ayudó en cierta parte a ubicar algunos de los cuerpos. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor en Tunja en el año 1996, por respeto a la familia no voy a dar el nombre del niño, tenía 11 años de edad, y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar como discapacitado usando muletas y gafas. También dentro del modus operandi de este sujeto, no solamente pues digamos usaba muletas y gafas, sino que para convencer a sus víctimas les decía que les tenía un trabajito, que no se demoraban mucho, que camine hasta allá, hasta el campo, camine, le doy una platica, camine. Pues los niños le creían, o en algunas ocasiones dulces, en otras ocasiones se disfrazaba de cura, de sacerdote, para convencerlos y generar confianza en ellos. Luego de contarles esto, también es responsable del homicidio pues de los 3 niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Este sujeto se movió en toda Colombia asesinando niños a sangre fría. Luis Alfredo Garavito, según psicólogos, efectúa ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna. Estos eventos le marcaron y se agravaron con el paso de los años, hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantiles. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, y en octubre de 1992, cuando se registra su primer homicidio, ya pues este sujeto pues empieza su vida criminal ahí. Ahora vamos al modus operandi de este sujeto, ya que no voy a dar más detalles sobre los casos, voy a dar detalles muy por encima de todo esto. En varias ocasiones o en varias publicaciones, documentales o entrevistas realizadas a Garavito, él confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas analizado, y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Lamentablemente, los investigadores dicen que
mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñaladas. Es doloroso y muy incómodo decir esto, entre otras aberraciones. Finalmente hacía una cortada profunda en el vientre o el pecho para que se desangraran e incluso los degollaba en algunos casos puntuales. Relató cómo sucedieron los hechos. A continuación, en palabras textuales, lo que indicó o dijo él una vez. Voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado, por respeto al niño o a la familia, no voy a decir su nombre. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe, deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. El niño grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Es muy difícil decir esto. Luego, ya viene pues la parte como más loca de este sujeto. Dice: practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné y lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice el pacto con el diablo. Ahora pues ya creo que pues, no hablaremos más de este sujeto. Eh, Creo que pues no merece como más atención, ya que pues en parte su muerte fue como algo de justicia poética por todo el daño que pues realizó e hizo y a todas las familias que dejó afectadas, ya que pues muchas de esas familias querían a sus niños. Entonces pues ya siendo el final de este capítulo tan asqueroso y lamentable, les recuerdo pues también que me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram, en TikTok, y pueden escuchar los capítulos completos que subo aquí en Spotify, en Sociedad Paranormal, así se llama mi podcast. Síganme, también escuchen, es completamente gratis, tanto en TikTok como en Instagram, como en Spotify. Todos los lugares es gratis. Recuerden que los quiero mucho, cuídense. Hasta la próxima, dulces pesadillas. Sociedad Paranormal.